pain in the market, at some point you're unwilling to tolerate this idea of a Trump put? Is there a threshold? I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. And we have such a horrible... Un saludo para todos los que interactúan en Mastín. Con todo mi cariño, ya saben quién soy, ¿verdad? Un fin de semana bastante ajetreado, mi querido pueblo de México, en la nación hermana de Estados Unidos. Por un lado, el mandatario de China, pues prefiere que su moneda se devalúe antes de darle la razón a Estados Unidos en el tema arancelario. Y por otro lado, Donald Trump, pues golpeteando el bolsillo de todos nuestros hermanos estadounidenses, la cual la mayoría no repudia a los migrantes. Aquí es una cuestión más de egos. Donald Trump pues no sale a dar la cara en estas manifestaciones. Lo que es cierto que su secretario de Economía, pues su renuncia se especula, se dice que ya está sobre el escritorio de Donald Trump, y todo por contradecir al mandatario, por darle o querer intentar que este empresario entienda que las acciones que está tomando no son las correctas. Por otro lado, Elon Musk pues sale a dar la cara por su amigo Donald Trump, y de lo cual pues recibe el repudio de muchos de los manifestantes, los cuales salen activistas a las calles de Estados Unidos contra Trump y Elon Musk por sus reformas radicales bajo el lema de manos fuera de la democracia, manos fuera de temas arancelarios, manos fuera de despido de migrantes, porque las manifestaciones realmente critican las medidas del gobierno de Donald Trump para pues despedir a miles de trabajadores federales, también cerrar oficinas del campo asociadas al Seguro Social, eliminar agencias enteras y también deportar inmigrantes, entre otras acciones. Todo esto le está pegando en la economía a los estadounidenses. La economía de Estados Unidos está pesando bastante en el bolsillo porque empiezan a sentir duro y tupido pues la alza de precios en productos que antes podían conseguir pues fácilmente al alcance de su bolsillo. Y aquí la cuestión del tema arancelario, o a lo contrario que todos pueden creer, mi querido pueblo de México, antes de irnos, ¿cuál es este tema detrás de los aranceles impuestos por Donald Trump? Aquí la cuestión es de que, a pesar o lo contrario a lo que muchos neoliberales creen, opositores que creen decir la verdad y que simplemente hablan desde su ignorancia, diciéndole a un pueblo bien informado tanto de Estados Unidos como de México, que muchos de estos manifestantes salieron a defender a Donald Trump, que muchos, la mayoría, están defendiendo a Donald Trump, pero simplemente es gente o que no vive en Estados Unidos, o gente que no carece económicamente, o simplemente, me atrevo a decir que es gente mediocre, gente malinformada, gente que se deja todavía engañar, gente aspiracionista que debería de cerrar la boca si realmente no sabe el tema o no sabe el dolor que hace que estas manifestaciones se muevan. ¿Por qué? Porque los opositores al presidente Trump y al multimillonario Elon Musk se han congregado este sábado en todo Estados Unidos para protestar contra las acciones de la administración de la reducción del gobierno, la economía, los derechos humanos y otros temas, según ha publicado la agencia de noticias Associated Press. Más de 150 grupos como organizaciones de derechos civiles, sindicatos, defensores de LGBTQI+, veteranos y activistas electorales han organizado más de 1.200 manifestaciones con el lema Hands Off, manos fuera. Las protestas se han realizado en el National Mall en Washington, D.C., la capital estatal, y otras partes en los 50 estados. Los manifestantes critican las medidas del gobierno de Trump para despedir a miles de trabajadores federales, como les comenté hace un momento, cerrar oficinas de campo asociadas a la administración del Seguro Social, eliminar agencias enteras, deportar migrantes, reducir la protección para las personas transgénero y recortar la financiación federal para programas de salud. Esto también es un jalón de orejas para la oposición mexicana, que dicen que
todo pinta de maravilla en Estados Unidos, que quieren traer ese modelo neoliberal. Y aquí está la muestra, pueblo de México, no hay más ciego que el que no quiere ver que este tipo de modelos neoliberales gobernados por el ámbito empresarial simplemente en la mayor parte de las veces pues trae desgracia a una nación. Esto es el motivo de las manifestaciones allá en Estados Unidos. El tema tan delicado de los migrantes, este tema que le está pegando bastante, a la economía de Estados Unidos, pues lo han llevado ya a un modo extremo. ¿Por qué? Porque en la Florida se está trabajando ya una ley para que los menores de 14 años, pues puedan hacer los trabajos que hacían nuestros hermanos migrantes, y todo esto para no contratar migrantes. Esto se llama pues racismo, para no contratar migrantes, y están mandando al matadero pues a los menores. Y a mí me asombra bastante tanta hipocresía de esta nación, de este país, la cual pues se ofendía, se indignaba con los niños que trabajaban allá en Europa, en Vietnam, en otros lugares, en China, y ahora ellos están tomando esta posición. Y si habláramos de una nación realmente fuerte, de una nación realmente que se está reconstruyendo, pues no tendría necesidad alguna de tener menores cumpliendo labores de nuestros hermanos migrantes, de personas ya mayores, personas pues que ya de una u otra forma están preparadas para este tipo de trabajos. Pero esto nos da a entender más que la economía de Estados Unidos está viniendo a la quiebra, porque pues los anglosajones, y no todos, no están acostumbrados a tener trabajos tan pesados como el que puede realizar un hermano migrante mexicano en el campo. Nada más vamos al campo, a la construcción, en los hoteles, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que está pasando? Ahora resulta que Elon Musk pues desecha la culpa a los anglosajones, o sea, a los mismos estadounidenses, diciéndoles que ustedes pues no apoyaron a Donald Trump, no querían que se fueran los migrantes, aquellos que les quitaban a ustedes la oportunidad de trabajar, de ser alguien en la vida, pues ahora ustedes pónganse a trabajar. Nada más fíjense la reverenda jalada de todo esto. Pero fíjense que Donald Trump también ya mostró su postura y le dice a una reportera que le entrevista, lo cuestiona sobre el tema arancelario en el mundo. Donald Trump dice que esa es una pregunta muy estúpida. La respuesta de Trump a una periodista que le pregunta por el impacto de los aranceles en el mundo. Vamos a checar el video y después saquemos conclusiones. Pain in the market. At some point, you're unwilling to tolerate this idea of a Trump put. Is there a threshold? I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. And we have such a horrible, we have been treated so badly by other countries because we had stupid leadership that allowed this to happen. They took our businesses, they took our money, they took our jobs, they moved it to Mexico, they moved it to Canada, they moved a lot of it to China, and it's not sustainable. We're not going to do it. Now we have hundreds of billions of dollars that's pouring into our country on a monthly basis. It's pouring, it's already started because they put tariffs on. Pues ya pudimos escuchar, mi querido pueblo de México y hermanos migrantes que nos escuchan, pues la postura de Donald Trump. Creo que tu pregunta es estúpida, no quiero que pase nada, pero a veces hay que tomar decisiones para arreglar algo. Espetaba el presidente de Estados Unidos, afirmando además que los empleos y la inversión regresarían a su país para hacerlo más rico que nunca antes. Pero ¿qué hay detrás de todo esto que Donald Trump dice es verdad, es mentira? Pues detrás de todo esto es un ego tremendo, mi querido pueblo de México, de dos mandatarios que no piensan realmente en su pueblo. Por un lado, manipulan o trata un mandatario, sobre todo ahí en China, manipular a sus ciudadanos, porque la ideología de China es de que ellos apoyan al gobierno a pesar de todo, y el gobierno siempre va a estar por encima de sus mismas familias sin importar nada más. Y por otro lado, Donald Trump intenta manipular al pueblo estadounidense, hacer una
una autofractura a su país. Es lo que está haciendo Donald Trump, fracturar a Estados Unidos más, hundirlo en la pobreza, hundirlo en la miseria, para después salir con la banderita de que yo soy su redentor, soy su salvador. Vamos a apoyar a los empresarios para que salpiquen a los de abajo, como lo quisieron hacer aquí en México. Esto, sin más ni menos, mi querido pueblo de México, es cómo se manejan los neoliberales. Este modo, esta forma de gobernar, esto que está haciendo Donald Trump, lo intentaron hacer aquí en México, o más bien dicho, lo hicieron muchos años, tratando de ayudar a un Ricardo Salinas Pliego, a empresarios que se sentían dueños del mundo, como el de Kimberly Clark, Claudio X González y muchos más. Podemos estar hablando bla bla, y según así, ayudando a ellos, iba a la economía de México, entonces iba a crecer, porque entonces ya los empresarios iban a aportar buenas onditas y ya entonces iban a mejorar horarios de trabajo, iban a mejorar sueldos, lo cual nunca pasó en todo el tiempo que se les condonaron impuestos aquí en México, esta bola de empresarios corruptos, y simplemente amasaban dinero, se hacían de sus monopolios, amasaban fortuna, y ahí tenemos el resultado, el fracaso total en las elecciones presidenciales con Xóchitl Gálvez, la cual cometió uno de los peores errores, decir que a los mexicanos prácticamente no se les condonara impuestos, porque ellos lo ven como un pecado capital, ellos lo ven como algo apocalíptico, que a los mexicanos, a los trabajadores promedios se les condonen impuestos. Pero ¿qué decía Xóchitl Gálvez? Decía que si a los empresarios se les condonaba impuestos, se les trataba bien, se les perdonaba todo, pues ellos mismos iban a apoyar al ámbito laboral, iban a reducir horas de trabajo, iban a mejorar sueldos, una reverenda jalada y mentira. En el tiempo que pudieron hacer todo esto, nunca lo hicieron, y este modelo neoliberal fracasa, donde quiera fracasa. Ese es el mentado capitalismo, que si bien es cierto que el capitalismo no está peleado con la riqueza, siempre y cuando se reparta y sea igualitaria, y el que más trabaja sea de los que pues más tenga, y aquí es al revés. Aquí el que más trabaja es el que menos tiene, y los empresarios siempre miren campechaneando bastante. Por eso a mí me asombra aquí Donald Trump, que dice que es una medicina que se les está dando al pueblo, que al principio sabe mal, pero él habla de tomarse esa medicina desde su avión presidencial. Bueno, ya ni desde su avión presidencial habla Donald Trump, habla desde un avión privado, desde un avión particular, desde su jet privado, desde su mansión de millones de dólares, desde su vida cómoda, desde sus cuentas en el banco, lo cual se le olvida, se vuelven indolentes y realmente no piensan en el estadounidense promedio, que no tiene yates, que no tiene sueldazo de un presidente de Estados Unidos, que no tiene millones en cuentas bancarias, que no tiene un jet privado, que no tiene trabajadores, miles de trabajadores a su servicio, que no tiene hoteles grandes, que no tiene empresas, bla, bla, bla. Desde eso habla Donald Trump. Eso es cuando tú realmente no conoces al pueblo que tienes, no tienes un proyecto de nación, no sales a las calles a hablar con tu pueblo, a preguntarles qué les duele, qué es lo que necesitan, qué es lo que pasa. Y detrás de todo esto, si ustedes recuerdan, ¿por qué les digo que es una guerra de egos? Porque ya les comenté que China prefiere que su moneda se devalúe antes de darle la razón arancelaria a Donald Trump, antes de decirle está haciendo correcto, aunque Donald Trump diga que están haciendo tratos, es una vil mentira. Pues esto es un tema que viene más desde los BRICS, no sé si ustedes recuerdan, estos países económicos o grupo de países económicos emergentes que incluyen por parte de China pues a Brasil, a Rusia, India y Sudáfrica. Y por otro lado pues tenemos a Estados Unidos con todos sus países en los famosos BRICS que salen en 1995, y pues obviamente Estados Unidos estaba hasta arriba de toda pues esta agrupación económica de países, pero para el 2010 Estados Unidos y sobre todo China y sus países empiezan más o menos a darse un tope, a llegar, que la balanza sea la misma, pero para el 2020 en adelante es donde entra la preocupación totalmente, porque China le da la vuelta totalmente a Estados Unidos y sus países económicos y se posiciona en los BRICS
hasta arriba, con un porcentaje pues realmente preocupante para Joe Biden y Donald Trump. Es donde empieza el problema, es donde empieza pelea de egos, y Donald Trump justificando temas arancelarios porque la economía de Estados Unidos ya venía en pique, ya venía en quiebra, y empieza a querer manotear dinero por todos lados, pero empieza con el pretexto a decir que los aranceles eran porque Estados Unidos por muchos años había sido saqueado. Ahora resulta, había sido saqueado, había sido pues manipulado para intereses personales de ciertas naciones, con ciertos mandatarios, porque Donald Trump le echa la culpa totalmente, le está echando la culpa a Joe Biden, que a partir de la administración de Joe Biden, pues es este tema, y este es un tema bastante preocupante. ¿Por qué? Porque Donald Trump simplemente justifica lo mal que está gobernando, justifica que se le salió de las manos toda esta economía, el querer rescatar una economía totalmente, una industrialización totalmente pues ya en quiebra en Estados Unidos, porque lo cierto es que muchos empresarios de allá están saltando, brincando para México, para otros lugares, sobre todo viniéndose para México, lo cual a México le está permitiendo fortalecer su economía. Pero detrás de todo este tema arancelario, pues es un tema de ego, porque Donald Trump justifica el saqueo que supuestamente se le ha hecho a Estados Unidos, justifica que Estados Unidos se le ha visto la cara por mucho tiempo, y no cabe duda que esto simplemente es un tema de que tú no vas a ser más poderoso que yo. Esta nación es la más poderosa de todo el mundo y no me importa pasar sobre quien tenga que pasar. Y después de hundir a Estados Unidos en la pobreza, después de llevarlo a la quiebra, pues va a salir con la banderita de que yo soy su salvador y a mí se me debe que Estados Unidos nuevamente se vuelva a volver una nación fuerte. Yo lo dudo bastante. Estados Unidos no tiene los recursos económicos, tanto los recursos económicos como recursos naturales, para que Estados Unidos sea una nación autosustentable. Él presiona por un lado con los aranceles a empresas, vamos a ponerle empresas de autopartes, de automóviles, para que sientan esa presión tupida y digan, ¿sabes qué? Aquí en México ya no me conviene invertir, mejor me voy a Estados Unidos. Aquí ya no me conviene estar en Canadá, mejor me voy a Estados Unidos. O sea, él pretende que con esta presión que se le está haciendo económica a las empresas, por ejemplo, les pongo nada más de las autopartes, pues con esta presión ellos se van a ir a Estados Unidos definitivamente. Y ya después, quien va a necesitar negociar, pues van a ser, por ejemplo, un país como México, China, porque recordemos que China no compra, China va y ofrece sus productos. Esto es una realidad que Donald Trump, pues yo no sé si no la puede ver o no la entiende, no la comprende. Entonces, es lo que él pretende, que esas empresas se vayan para allá para fortalecer Estados Unidos, lo cual lo veo bastante difícil que pase. Al final, Donald Trump pues va a tener que doblar las manos porque su pueblo ya se está levantando, se le está pegando fuertemente en su economía al pueblo anglosajón, al pueblo estadounidense, y lo único que pues ya están provocando pues es una recesión y una sedición por parte del pueblo estadounidense. Elon Musk ya dejó su postura y ya le dio a entender a Donald Trump que no es correcta la forma en la que se está manejando. Y también ante este escenario, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado también en la cadena NBC que más de 50 países se han acercado al gobierno norteamericano para establecer una negociación con la reducción de sus barreras comerciales y arancelarias. ¿Con quién se debe de sentar Estados Unidos? ¿Con quién debe de llegar a un diálogo para común acuerdo? Pues con China, sin duda alguna, y Donald Trump pues no lo anda haciendo. No es lo mismo un Guatemala, no es lo mismo un Salvador, no es lo mismo una Argentina, no es lo mismo un Canadá que pues una China. Pero Donald Trump, pues esperemos qué es lo que pasa. Pero también Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, mis queridos amigos, no cualquier persona se especula, se está diciendo que por llevarle la contraria a Donald Trump, diciéndole que está mal, su mismo secretario del Tesoro diciéndole que está mal esta estrategia, pues ha tenido por parte de Donald Trump pues el desagrado y al parecer su renuncia ya está sobre la mesa. Elon Musk no creo que lo despida a Donald Trump porque es el hombre más poderoso ahorita del mundo, pero
esperemos a ver qué sucede. De antemano, querido pueblo de México, no te dejes engañar por todas estas personas aspiracionistas, mediocres, que se sueltan diciendo en estos videos y en redes sociales que esos manifestantes, la mayoría está apoyando a Donald Trump. Es una reverenda jalada. Ellos hablan desde su mediocridad, desde su ignorancia, y a mí me gusta decírselos en sujetas, una bola de mediocres ignorantes que no saben de los temas y nada más les gusta estar opinando a lo estúpido. Y les apuesto que no sabían ni del tema de la Florida, que ahorita ya se pretende que los niños de 14 años pues cumplan con las labores de nuestros hermanos migrantes ya mayores de edad. Y estos que se quejaban de países como Vietnam, China, México, que tienen a sus niños trabajando, entre comillas, y miren, cómo que más rápido cae un hablador que un cojo. Esto nos demuestra que la economía de Estados Unidos no está fuerte y se le está saliendo de las manos el tema arancelario, el tema económico. Y aquí la muestra de que este sistema neoliberal no funciona para reverendamente nada, mi querido pueblo de México. Simplemente trae desgracias a una nación. Por ahí pasen el dato a un Eduardo Verástegui, por ahí pasen el dato a la derechiza mexicana con su compartir, mi querido pueblo de México. Les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Un servidor suyo, Javo Hernández. En TikTok me encuentran como Mastín Político, en Facebook como Javo Hernández. Les invito a que se suscriban, comenten y compartan. Y nos vemos en la próxima emisión de Mastín Político. Pueblo de México, pueblo hermano de Estados Unidos, ya no permita que te sigan viendo la cara.